Bueno, muchas gracias, Martín, por abrirnos la puerta de tu casa. Estamos en Argentina Productiva. Estoy con Martín Berrier, que es un especialista en seguridad. Me gustaría avanzar sobre una pequeña introducción. Argentina Productiva hace, bueno, ya desde esta etapa del coronavirus, más de 70 entrevistas y es la primera vez que tenemos a alguien especialista en seguridad. El enlace sería, y es evidente, que la previsibilidad es uno de los indicadores más importantes para estimular la inversión. La seguridad es uno de los aspectos centrales para dar tranquilidad a los trabajadores y a los empresarios de que pueden operar en un clima de confianza. La seguridad en casi todos los países, por lo menos que yo tengo conciencia, la brinda el Estado, directa o indirectamente, o con organismos controlados por el Estado. Entonces, es indudable que nosotros necesitamos un marco de previsibilidad y la seguridad es uno de los principales indicadores. Gracias, Martín, por abrirnos la puerta de tu casa y contanos cómo ves esto y qué posibilidades hay, si hay alguna estadística al respecto. Bueno, muy buenos días, Chino, gracias por la invitación. La verdad es que sí, lo que vos decías es muy cierto. Uno cuando piensa en seguridad piensa en el impacto más directo que es probable el humano, ¿no? Que es la pérdida de calidad de vida y lo que puede sufrir quien fue víctima de un delito. Pero no hay que olvidar, como bien vos decías, que el delito genera costos al Estado, costos a las personas, costos a la productividad. Pensemos algunos ejemplos. Una empresa que tiene que decidir dónde invertir o instalar una nueva planta, entre los costos que tiene que pensar es si tiene que pagar seguros, y estos seguros van directamente relacionados muchas veces con el nivel de inseguridad, tiene que pagar costos agregados en términos de seguridad privada, de traslado de caudales, etcétera. Bueno, todo eso hace a la productividad y al nivel de, digamos, a definir cuán atractivo puede ser un Estado, ¿no? Pero después están los demás costos que tienen que ver con el sistema de salud, ¿no? Pensemos que muchas veces los ilícitos lamentablemente dan como resultado alguna persona herida, esto impacta en el sistema de salud también, lo mismo que puede impactar en el sistema, la productividad, ¿no? En este sentido no hay que ir más lejos que algunas de las cifras que algunos organismos internacionales difunden. Solamente en lo vinculado y este es para dar un ejemplo, al tráfico de drogas y a los delitos conexos al tráfico de drogas, los estados pierden en promedio el 0,8 de su PBI, ¿no? Entonces, cuando hablemos de inversión en seguridad, tenemos que tener en vista esto. Es decir, ¿es un gasto o es una inversión? Garantizar un nivel adecuado. Cuando hablamos de seguridad, siempre recuerdo que trabajando con Guillermo Achurrón en el Congreso, impulsamos una ley de seguridad en las zonas rurales, producto de esta indefensión que tiene el productor, que tiene el trabajador, ¿no? Uno está en un campo y está solo, ¿no? Vos no tenés nada cerca, ¿no? Hay una sensación de indefensión y bueno, la gente de campo sabe muy bien que se rodea de infraestructura para poder evitar cualquier conflicto, pero Far West, digamos, ¿no? No es que el Estado está presente, ¿no? Ahí seguramente que estarás de acuerdo conmigo que esta movida trágica del coronavirus va a llevar mucha gente de nuevo al interior, como digo, al interior del interior, no de las ciudades del interior, sino al campo y ahí es donde mucha gente va a encontrar la posibilidad de ganarse la vida. Ahora, el Estado no parece estar ahí, ¿no? En lo que tiene que ver, por lo menos, en muchos aspectos no está, pero en lo que tiene que ver con seguridad, mucho menos, ¿no? No sé si coincidís. Sí, sí, hay que ver, la verdad que es un fenómeno totalmente atípico el del COVID, con lo cual no tenemos referencias de cuál puede ser el comportamiento delictivo post-COVID, ¿no? Claramente uno de los indicadores que más afectan los niveles de seguridad es el de desigualdad, ¿no? Y especialmente algunos indicadores económicos. Eso no quiere decir que estemos condenados a la inseguridad por estar pasando un mal momento económico, ¿no?
pongo solo un ejemplo. Durante la última administración, de los 4 años, en 3 de esos 4 años el PBI cayó y sin embargo los homicidios bajaron 30%. ¿Y por qué es esto? Porque la inseguridad en realidad está atada a una serie de factores distintos, culturales, económicos, institucionales, más los agregados son los que pueden potenciar el delito, como pueden ser las drogas y las armas, ¿no? Por eso cuando uno evalúa qué puede pasar en seguridad, hay que tener en cuenta simultáneamente estos factores. Entonces, que necesariamente, digamos, el país tenga problemas económicos y que atravesemos un momento delicado, no significa que estemos condenados y que tengamos que de alguna manera, digamos, soportar un crecimiento de la inseguridad. Si se aplican las medidas correctas en el institucional, se pueden de alguna manera amortiguar muchos de estos efectos, incluso evitarlos, ¿no? Pero claro, como digo, esto es una instancia bastante particular, hay que ver en qué medida y cómo se modifica el delito con esta pandemia, ¿no? Pensar en seguridad me lleva a pensar en justicia, ¿no? Sabemos que en el mundo hay distintas formas de impartir justicia y distintos formatos, además, sobre la base del entender la forma de impartir justicia. Hoy hay una tendencia, por lo menos en Argentina, en el mundo ya en muchos lugares es absolutamente moneda corriente, de llevar esta investigación a las manos de los fiscales, que con estructura vinculada con la fuerza de seguridad consiguen las herramientas necesarias para entregarle al juez la información pertinente para que el juez se dedique a impartir justicia. Este formato aparentemente es el que Argentina va a irse encaminando, darle a los fiscales estas herramientas que le permitan ponerlo a la altura de las circunstancias. Bueno, ¿estamos lejos de eso? No estamos lejos y yo creo que es una modificación positiva del sistema de justicia. La verdad es que cuando el fiscal es el que lleva la instrucción penal preparatoria, lo hace en conjunto con las fuerzas de seguridad, de alguna manera llega al momento del juicio mucho mejor preparado el caso que cuando queda en manos del juez de instrucción, ¿no? En este sentido, las experiencias en algunas de las provincias que lo venían implementando a nivel provincial, como Salta, por lo que yo vi y en base a mi experiencia, fueron positivas. Fueron positivas y más cuando tenés fiscalías especializadas, ¿no? Pensemos que el delito cada vez se sofistica más. Hay como una capa de delito tradicional que se mantiene, el tradicional, el de la rapiña, el hurto, pero después hay delitos que son cada vez más complejos y requieren de cada vez más conocimiento, tanto de fiscales como de fuerzas de seguridad. Cuando los fiscales arman un equipo con las fuerzas de seguridad, el Estado es mucho más eficiente en perseguir el delito. Nuestro sistema de justicia hoy está sufriendo una transformación. Los jueces y toda la estructura está trabajando, no es esta transformación que veníamos hablando de migrar hacia los fiscales, sino del trabajo remoto, ¿no? Hoy la justicia le da a sus funcionarios herramientas para que puedan hacerlo, pero no totalmente, parcialmente. Hoy no se puede, por ejemplo, tomar testimonio, tomar testimonio de un testigo remotamente, en fin. Sí hay firma digital, en fin, hay un montón de instrumentos de los que se dispone. Por eso hoy se está impartiendo justicia desde la casa. Los jueces están trabajando desde sus casas. Entiendo que, bueno, a los fiscales se hace muchísimo más difícil esto, ¿no? ¿Cómo ves la transformación en lo digital de la justicia para darle este empujón que dio esta crisis, ¿no? esta tragedia de la digitalización de gran parte de las actividades que nos competen, ¿no? Claro, bueno, dicen a veces que las crisis son oportunidades, ¿no? Y yo creo que esto, como vos bien decías, de la transformación hacia el sistema acusatorio, es parte de este proceso de modernización que está teniendo la justicia, bueno, se ve complementado con esta pandemia por la necesidad de ir crecientemente hacia lo digital. Ya se venía trabajando en esto, ¿no? Es decir, pero lentamente. Yo creo que con la pandemia estos tiempos se van a ver acelerados necesariamente y creo que va a dar resultados. Yo creo que en el mundo se
utilizan estos sistemas. Creo que veníamos un poco retrasados con respecto a otros países de la región, como Chile, pero creo que sin lugar a dudas esto es una oportunidad para acelerar esta transformación. Yendo a tu tema, que tiene que ver con el narcotráfico, ¿cómo entendés que Argentina hoy está posicionada respecto de esta problemática tan mundial, ¿no? Yo coincido con los que dicen que mientras haya alguien que quiera consumir, siempre va a haber alguien que quiera vender, ¿no? Entonces es algo como inevitable, ¿no? De alguna forma el que quiere consumir lo va a conseguir y siempre va a conseguir alguien que lo quiera vender. Entonces, esta participación de la seguridad, de la justicia, del Estado en estas actividades es muy contradictoria en muchos aspectos, ¿no? Porque está por un lado la libertad, ¿no? Y está por otro lado el bien común. Entonces ahí es difícil, me parece, tomar una posición, especialmente cuando hablamos del consumidor, y no tan especialmente cuando hablamos del que aprovecha esta necesidad para lucrar, ¿no? ¿Qué posición tenés al respecto? Ahí yo creo que hay que tratar de tomar un poco de distancia sobre alguna de las polémicas y basarse en datos, ¿no? En los datos, basarse en los datos, lo que quiero decir es que hay algunas cuestiones que ya sabemos, ¿no? Es decir, que nos permiten identificar algunos de los potenciales, digamos, problemas que hay si uno flexibiliza o no la legislación en este sentido. Porque generalmente estas polémicas nacen, obviamente, desde el punto de vista de qué hacemos. ¿Se legaliza, no se legaliza? ¿Se despenaliza, no se despenaliza? Lo que sabemos hasta ahora es lo siguiente: aquellos estados o provincias o estados, en el caso de Estados Unidos, que eligieron despenalizar y legalizar el consumo, ¿no? En algunos casos despenalizar, en otros legalizar, sabemos que el consumo aumenta, ¿sí? Entonces eso ya es un dato que el Estado tiene que tener. Esto es una decisión de políticas públicas, como vos bien decías, a veces entra en conflicto el interés o el bien jurídico de la libertad con el de la seguridad, entra en conflicto, hay que buscar un equilibrio. Entonces, al buscar este equilibrio tenemos alguna información. Ya sabemos que el consumo aumenta. Por ejemplo, en el estado de Colorado, que es uno de los primeros en legalizar, la edad promedio de consumo es menor al resto de Estados Unidos, ¿no? Y estoy hablando de menores que supuestamente, según la ley, no tienen derecho, están habilitados a comprar drogas. Entonces hay un impacto en la salud, hay un impacto en el resto de la sociedad. Yo creo que por otro lado, nuestro sistema legal, en lo que tiene que ver con las libertades individuales, constitucionalmente, en el ámbito privado, esto ya ha sido reafirmado muchas veces, ese derecho está, ¿no? Entra en conflicto cuando se ve afectado un tercero. Por eso Arriola a veces es interpretado de manera incorrecta, porque el caso Arriola lo que hace es defender el ámbito privado, no el público, ¿no? Y con esto, digamos, yo creo que hay un tema. Lo que debería ser la comisión, hay una comisión que está actualizando el Código Penal, yo participé de esa comisión, que está a cargo del doctor Boriski. Yo creo que lo que debería hacer la legislación el día de mañana es establecer umbrales, ¿sí? Umbrales donde se pueda estipular estrictamente qué significa consumo personal y qué no lo es. Porque hoy estamos de alguna manera sujetos a la arbitrariedad del magistrado. Entonces tenemos magistrados que consideran que 100 gramos o 200 gramos, que es una enormidad, son para consumo personal, y magistrados que no. Entonces esta dicotomía o esta arbitrariedad con la que se elige de alguna manera distorsiona lo que es el objetivo de la norma, ¿no? Yo creo que se va a avanzar en ese sentido. Hay que ver cómo y cuándo. Son temas muy sensibles para la sociedad, pero tenemos que saber esto, que cualquier flexibilización va a impactar en el sistema de salud y en otros indicadores. Yo te decía el caso de Colorado, en ese aumento de accidentes de tránsito bajo uso de sustancias. No se ha demostrado que desplace ni reemplace al mercado ilegal, lo podemos ver en Uruguay, esto al lado mismo, donde se implementó la legalización buscando desplazar al crimen organizado,
en los últimos años el crimen organizado estuvo más fuerte que nunca en Uruguay. De hecho, la tasa de homicidio de Montevideo hoy duplica la de Buenos Aires, lo cual es totalmente inédito. Entonces yo creo que hay que analizar bien todas estas cuestiones antes de dar un paso en ese sentido. O sea, a ver si puedo aclararme un poco más, por lo menos en lo que yo pensaba. En los lugares donde se profundiza la legalización, aumenta el delito. Sí, también ha aumentado el delito. En Denver, por ejemplo, la capital de Colorado, ha aumentado el delito también. Tenés una serie de factores que empiezan pregunto, Martín, en el caso de los lugares donde aumenta el delito producto de la legalización, no puede tener que ver con la forma que se legalizó el consumo. Sí, puede ser, eso hay que analizarlo también. El otro antecedente que tenemos es Ámsterdam, donde también durante muchos años se permitió, si bien no estaba legalizado, se toleraba el consumo de algunas drogas blandas, y donde lamentablemente tuvieron que ir de alguna manera yendo hacia atrás, porque ¿de qué descubrieron? Que en definitiva el consumo recreativo daba lugar y generaba un contexto que habilitaba o mejoraba las posibilidades de que se cometan otro tipo de delitos, ¿no? Por ejemplo, la venta de otras drogas duras que no estaban habilitadas, con la venta de otras drogas duras, la trata de personas, con la trata de personas, la llegada de las mafias, ¿no? Entonces hay veces que esto impacta ambientalmente en donde se desarrolla la situación y son de alguna manera daños colaterales a decisiones en este sentido. Entiendo. No me gustaría que quede la idea de que yo tengo una postura legalista, pero entiendo que la libertad, que es lo que estamos priorizando, la libertad de consumo, tiene una franja muy liviana cuando empieza a haber después impactos en la seguridad y en la economía, porque una persona que consume enferma, y con una persona que enferma la pagamos todos, digamos, no la paga solamente esa persona. Y llegar a situaciones extremas donde quitarle la cobertura de salud a un consumidor porque es consumidor no es factible, ni viable, ni se entendería claro. Entonces, vos lo tenés que cuidar igual, a pesar de que él mismo se está poniendo en una situación vulnerable desde el punto de vista de su salud y del impacto económico que esto puede tener en la seguridad. Así que ahí es donde hay como eso es como un umbral indiscutible. En lo que tiene que ver con el delito. No, que te decía que en lo que tiene que ver con el delito, perdón, me parece más complejo, porque si el Estado administra las herramientas para poder brindar de una forma legal y controlada las sustancias, no necesariamente debería... Puede haber una condena social, una exposición del consumidor. Entonces ahí empieza de nuevo a avanzarse sobre la libertad, ¿no? Decir, bueno, vos consumís, pero yo te pongo en todos los diarios. Bueno, te complico el trabajo, en fin, empieza a haber todo un desbarajuste muy complejo, ¿no? Y eso lo expone la situación de que el consumidor te está poniendo en una situación incómoda a la nación, digamos, al Estado, al conjunto de la gente, por el hecho de su consumo. Ni hablar si agarra un auto y mata a alguien, pero eso es lo mismo que si tomara alcohol, ¿no? No me parecería que cambie demasiado un tipo que choca drogado con alcohol o drogado con otra sustancia, ¿no? Sí, totalmente. Acá, digamos, lo único que no hay que hacer es ponerse en una posición doctrinaria absolutista, porque es el único, digamos, rumbo incorrecto por tomar, ¿no? Y es claramente un problema de dos caras, de la demanda y de la oferta, ¿no? Ahora, si vos me preguntás a mí, obviamente, como decías vos al principio de todo, la demanda es lo esencial. Si vos reducís la demanda, no hay oferta. Ahora, ¿cuál es el negocio de reducir la oferta? Es decir, ¿cuál es el negocio de las instituciones de seguridad o de quienes tienen a cargo la parte por ahí más represiva de es el contener el problema, ¿sí? Contener el problema hasta que las agencias encargadas del tratamiento, la atención y la prevención puedan lograr sus objetivos o avanzar con sus objetivos, ¿no? No hay ejemplos en el mundo
que se haya podido controlar la demanda, muy, muy por el contrario, ¿no? Estamos yendo a caminos donde cada día es más sofisticado el acceso a la tecnología ha permitido desarrollar productos cada vez más complejos, más sofisticados, más entre comillas controlables, ¿no? Entonces el consumo, o sea, el mundo ha aprendido a drogarse, digamos, y cuanto más aprenda a drogarse, peor va a ser, porque más demanda va a haber. Entonces, es contradictorio. La tecnología, por un lado, brinda herramientas para conseguir productos más eficientes. Y es lógico que una situación de tanta, como vos bien decís, de tanta desigualdad, de tanta frustración, ¿no? Lleve a algunos caminos. Y yo nunca entendí por qué elegir el camino del alcohol es más lógico que elegir el camino de otro tipo de droga, ¿no? Para mí, no sé, yo nunca le encontré diferencia, ¿no? Drogarse o sin ir al tema de una droga muy, muy pesada, pero el cigarrillo, en definitiva, es un consumo que va a impactar sobre la salud pública. Vos estás haciéndole un daño a tu vida, por supuesto, pero además le estás haciendo un daño a la sociedad, porque la sociedad va a tener que terminar pagando tu consumo, digamos. Entonces, todo tipo de excesos, que ahí está lo que hablábamos al principio de nivelar entre la libertad y el impacto de tu actividad o de tu accionar respecto del bien común, ¿no? Y ahí donde hay donde hay umbrales que se van corriendo, ¿no? Es muy difícil ponerse de un lado o del otro, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Sí, pero bueno, y recordar siempre que se trata de un tema de salud, ¿no? Que quien elige consumir alguna sustancia, que puede ser el alcohol o puede ser alguna droga lícita o ilícita, es una persona con problemas de salud, no es un delincuente por consumir, ninguna legislación en la Argentina así lo estipula, con lo cual el área o las políticas de tratamiento y prevención yo creo que son esenciales en este sentido. Ahí Cedronar mejoró mucho en los últimos, yo diría, 10 años, en ir encontrando de a poco ese perfil que necesitamos en una agencia exclusivamente dedicada a estos temas. Cedronar cuando nació no era específicamente eso, mezclaba un poco de todo, ¿no? Y con el pasar de los años fue encontrando institucionalmente esa identidad dedicada exclusivamente al tratamiento de las adicciones, ¿no? Yo creo que ahí la Argentina tiene una política de Estado que no ha cambiado con los gobiernos y que es un buen asset, un buen capital que tiene para pelear contra esto. ¿Quién absorbió las tareas, las actividades de la subsecretaría que vos dirigías, que ya no existe más, la de prevención a la drogadicción? No, lo que se hizo, tengo entendido que se bajó a nivel de dirección nacional, con lo cual no es que se pierdan necesariamente las capacidades, de hecho hay gente muy capaz allá adentro, y bueno, calculo que seguirán algunas de las cosas que se hicieron bien, corregirán algunas de las que les habrá parecido que no estaban tan bien o que no daban resultado. ¿Cuál es pero bueno, ¿cuál es tu crítica? Si tuvieses que evaluarte, ¿no? ¿Cuál te parece que fue la debilidad de tu gestión? No, yo creo que ahí una de las cosas donde podríamos haber avanzado más todavía es conseguir más cifras todavía. Si algo que nos caracterizó es implementar políticas públicas con datos, ¿no? Entonces implementamos, por ejemplo, el programa Precio-Pureza de la cocaína para saber cómo fluctuaba el mercado, cómo se veía impactado por las políticas que poníamos. A mí me hubiera gustado contar con un sistema totalmente online donde al momento se me informaran todas las cifras. Habíamos avanzado hasta un punto, pero bueno, justo cuando estábamos por implementarlo, fue aprobado por resolución, ya tocó el cambio de gobierno, así que está ahí listo para ser implementado, esperemos que lo implementen. Pero bueno, yo creo que hoy por hoy, y esto no es específicamente en mi área, en cualquier área, hoy sí o sí hay que gobernar con cifras, darlas a conocer a la prensa, a la gente, explicar por qué se avanza por un lado, no se avanzó tanto en otro. Nosotros, por ejemplo, nuestro récord de incautación de cocaína fue en 2017. Después bajamos un poco en 2018 y 2019. Y lo explicamos, lo publicamos,
tratamos de buscar la explicación para esto. Una de las que encontramos es la variación en el tipo de cambio, ¿no? La cocaína es un commodity internacional, entonces tiene un precio internacional. Cuando el peso vale menos, el poder de compra del narco local es menor, entonces baja. Pero insisto, yo creo que hoy la clave son los números. ¿Cómo se lleva la vida de una persona que está orientada hacia la actividad pública, al servicio público? Porque ¿cuál es el lugar de un experto en narcotráfico, en control de narcotráfico, en la vida privada, digamos? ¿Dónde se aloca? Además de en la universidad o en las áreas educativas, ¿cuál es la actividad cuando salís de la función pública? Bueno, hoy por hoy es un tema que cada vez está más en agenda. Vos hiciste toda tu introducción en términos de cómo impactaba la inseguridad en el sector privado, ¿no? En general, quien se dedica a la parte de narcotráfico, en realidad, el 99% de veces suelen ser especialistas o estudiosos de los temas de seguridad como política pública, y en el sector privado también. Algunos tuvimos paso por el sector privado previo desde la consultoría, ¿no? Entonces, hoy por hoy hay mucha demanda de especialistas para proyectos en el sector privado que puedan estimar riesgos, costos, sistemas de vigilancia, etcétera, todo lo que es políticas anti-lavado de dinero también, porque conocemos cuál es el métier y cuáles son las prácticas, ¿no? Que intentan llevar a cabo el crimen organizado, entonces podemos cooperar y ayudar a las empresas privadas a protegerse de eso, y también en todo lo que tiene que ver con la perspectiva estratégica, ¿no? Hacia dónde va a ir un país afectado por la inseguridad. ¿Se va a ver agravado? ¿No se va a ver agravado? ¿Cuáles son los factores que inciden en la inseguridad? Entonces también trabajar en la proyección estratégica de las empresas. ¿Estás escribiendo? Sí, estoy escribiendo soy miembro de un think tank inglés que es el Royal United Services Institute, especializado en temas de defensa y seguridad, y cada tanto escribo para salirme un poco de la realidad local, temas más específicos, técnicos, de algunas cuestiones vinculadas al crimen organizado, y cada tanto en algún medio local también publico algo. Pensar en narcotráfico de alguna manera también es pensar en geopolítica, ¿no? Y el mundo está interrelacionado, ¿no? Entre manejo de la política y estas grandes organizaciones que le facilitan al mundo estas sustancias y que son privadas, digamos, entre comillas, porque muchas son semi-privadas y en algunos casos seguramente que debe haber alguna pública también, ¿no? Pero, ¿cómo ves que el mundo esté manejando esto? ¿Te parece que vamos bien o cada vez estamos peor? Mira, lo que indican las cifras de Naciones Unidas es que la producción de cocaína, ¿no? Vamos a tomar el caso de cocaína porque es el más global y no es tan localizado, ¿no? Aumentó un 50%, pero las incautaciones aumentaron un 75%. Es decir, que lo que estamos viendo es que se achica un poco la brecha, ¿no? Es decir, que no va siempre corriendo detrás del aumento. Ahora, esto sigue siempre y va a ser siempre un desafío. Los patrones y las rutas que utiliza el narcotráfico se mueven constantemente en base a dos factores, el costo y el riesgo que tienen que asumir. Y en realidad el costo está asociado al riesgo. Con lo cual, por eso la importancia, como yo te decía, de tener cifras. Esto cambió de un día para otro, y un país que no era exportador se volvió un exportador. Esto pasó con Uruguay. El año pasado Uruguay encontró 4.000 kilos de cocaína en el puerto. Se encontró 2 vuelos desde Uruguay en Europa con más de 500 kilos de cocaína, más algunos embarques por barco, ¿no? Y si yo te decía vos que hace 3 años atrás que Uruguay está exportador de cocaína, vas a decir, el tipo está totalmente loco. Entonces, lo que vemos con el narcotráfico es eso. ¿Cómo cambió esto con el COVID? Mira, lo que pudimos observar hasta ahora es que se fragmentó el mercado. Desde los productores a los países receptores no hubo ni nada. Es decir, se siguió enviando. Donde se cortó el abastecimiento fue desde el receptor al consumidor final, ¿no? Y ahí sí se pudo percibir una alza en los precios de las drogas y de alguna manera un reflejo de la escasez, ¿no? A mí siempre me costó entender
Me viene a la cabeza El mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? De un mundo que está de alguna manera controlado a través de drogas sintéticas y de laboratorio, ¿no? De fábrica, productos que poco tienen que ver con la producción de vegetal, digamos, ¿no? En esta etapa que estamos hoy, que no estamos muy lejos de eso todavía, yo creo que se va hacia un mundo de sustancias eh, totalmente de laboratorio, ¿no? Pero en esta instancia donde los proveedores son tan claros, la materia prima es tan fácilmente identificable, el productor está hasta agremiado, ¿no? Hasta tienen representación sindical y se los conoce perfectamente. Eh, eh, ¿No te parece medio una parodia esto de si se sabe todo? Se sabe de dónde sale. Es un juego medio infantil, ¿no? Me parece que no sé por qué la gente se lo sigue creyendo. La droga llega a Estados Unidos porque hay connivencia entre productores, países, organizaciones. ¿Por qué se sigue con esta ya casi no hay ni películas, digamos, que hablen de esto, porque es medio tonto, ¿no? Todo el mundo ya lo sabe. ¿Por qué se sigue con este formato tan ridículo, no? No, ahí lo que decís vos, digamos, es cierto que sin connivencia en algún punto sería casi imposible. Entonces, la corrupción acá juega un rol muy fuerte. ¿No? Decirlo, si yo te muestro un mapa de los países, digamos, exportadores de drogas, y son países en general institucionalmente débiles, ¿no? Ahora, sigue siendo un desafío para ellos, si no, no veríamos los túneles ni los narcosubmarinos. Digamos, los envíos serían mucho más simples, arregla un camión y pum. Con lo cual, los estados siguen poniendo barreras a esto. En nuestra experiencia personal nos tocó, por ejemplo, vivir el caso de que Argentina fuera identificada como un país exportador de droga a Europa, y ya en el último informe de Naciones Unidas en 2019, Argentina ya no aparecía como un país exportador de droga a Europa. Claramente ahí hubo alguna barrera que ellos vieron, un incremento en el riesgo que los eligió otro país, ¿no? Sí, sí, Hay veces que esto también genera el efecto globo, ¿no? Vos apretás en un lado y se infla en otro lado. Tal Y cual, tal probablemente cual. hoy ese globo vaya por Brasil, ¿no? Que es el principal, hoy uno de los principales exportadores de cocaína en Europa, ¿no? Sí, y además eh, eh, es una forma de debilitar también la economía de los países productores utilizando terceros países, ¿no? Porque ¿por qué los países productores no exportan directamente? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no reciben el producto? ¿Por qué no se lo llevan a los enfermos en forma eficiente? En fin, ¿por qué no controlan? Si controlan las armas, por ejemplo, en muchos países del mundo hay libre disposición de armas. Vos no la podés disparar, pero usarla la podés usar. ¿Eh? La droga, vos podés tomarla. Ahora, si perjudicás a un tercero por tu consumo, empieza el problema. ¿Qué diferencia hay entre un arma y una droga, digamos? Bueno, ahí tenés, como decíamos, una de las cosas siempre, ¿no? Viendo la parte de seguridad del problema, no la de demanda, que es otra historia. El vínculo de lo que es el consumo y tráfico de drogas básicamente con el delito, tenés tres formas de relacionarlo, esos dos factores, ¿no? Y esto lo estudió Goldstein en los 90, ¿no? Un académico norteamericano. Uno es el efecto psicofarmacológico que vos decías, te pones loco, obviamente esto va a variar de acuerdo a la droga que tomes y tu respuesta a esa droga, ¿no? Con lo cual no es un tema matemático, pero hay un efecto psicofarmacológico que te puede llevar a chocar bajo los efectos, pero también te puede llevar a ser violento, o cualquier otra situación, digamos, de violencia o vulnerabilidad, porque también te puedes poner muy mal en la calle y puedes ser víctima vulnerable de un delito, ¿no? Claro. Entonces, ese es uno de los efectos. El segundo efecto es el efecto económico, ¿no? Y ese solo se aplica a quienes tienen problemas de adicción. No todos los consumidores son adictos, pero quienes sí son adictos, salvo que tengan un fondo disponible ilimitado, en algún momento tienen que delinquir para poder seguir financiando el consumo. Es común a todas las adicciones, ¿no? A todas las adicciones.
Y el tercero es quizás el más holístico, que es el efecto sistémico, ¿no? Que es lo que yo te decía, lo que pasó en Ámsterdam, ¿no? Es decir, a vos te empieza a generar un medio ambiente proclive al delito. El vendedor, el que consume, los delitos asociados a esto. Es decir, que en general en los lugares donde vos ves más droga, vos ves más delito. En Argentina es el ejemplo por excelencia. Argentina es un país pacífico prácticamente en su totalidad. Ahora, de repente vos tenés los puntos donde está metido el narcotráfico y tenés tasas que duplican o triplican la nacional. Puede ser Rosario, puede ser el Gran Buenos Aires. Pero si vos sacaras esos puntos de la realidad nacional, Argentina tendría una tasa de homicidio mucho más baja inclusive, ¿no? Entonces, esos tres elementos a vos de alguna manera te muestran cómo se vincula un tema con el otro y qué impacto puede tener el tema de las drogas en el tema de seguridad. Está claro, Martín, un placer, ¿eh? Un gusto haberte tenido en Argentina Productiva, las puertas abiertas, lo que necesites, a disposición. Es un desafío poder tratar estos temas que son tan delicados, ¿no? Y que impactan sobre la libertad y sobre la seguridad y la salud de la población. Gracias, ¿eh? Gracias, Martín, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Adiós.